Bueno, chicos, miren, básicamente cuando nosotros hablamos estamos todos en la página 110. Cuando nosotros hablamos de personajes importantes en San José Pinula, como decían ustedes, no solamente se trata de alcalde o de personajes políticos. Puede ser alguna vecina que yo tenga o que es importante, hizo algo importante en la comunidad. Por ejemplo, digamos que viene Perla y todo el grupo de tercero primaria y juntos hacen el primer albergue en San José Pinula de perritos y gatitos. Todos ustedes van a ser un personaje sobresaliente. Van a ser personajes sobresalientes. ¿Por qué? Porque todos ustedes hicieron algo importante en la comunidad. ¿Y qué fue lo que supuestamente harían ustedes? El primer albergue de perritos y de gatitos callejeros. Albergue significa albergue. Albergue es un lugar correcto donde llevan animalitos de la calle, rescatados, por ejemplo, perritos callejeros, gatitos, todos esos que no tienen dueño o que tienen dueño, pero los dueños son unos desobligados, totales. Entonces, lo que hace el albergue es no lucra con eso, o sea, no se beneficia de eso. Lo que hace es los rescata, los esteriliza, por ejemplo, pone vacunas, los coloca en adopción, tienen que llenar las personas que quieran un perrito en adopción o gatito, un formulario, tienen que pagar un porcentaje para que le den al perrito o gatito en adopción. Entonces tú, con el tiempo le decís, por ejemplo, tiene cita para tal fecha, dentro de unos 2 meses, 3 meses, y van chequeando que la persona a quien dieron en adopción realmente sí está cuidando al perrito. De lo que ellos pagan, con eso sirve, pues, suponete, para las vacunas, para el veterinario, para la comida. Eso es algo importante. Este es un hecho sobresaliente. Creo que el próximo año son las elecciones. Yo sé que me estoy desviando un poco del tema, pero viene también al caso. Usted que ve que va a ver quién está para presidente, sus papás, quién está para alcalde, para presidente y demás, fíjese qué propuestas tiene, propuestas sólidas. Por ejemplo, si me vienen a decir que San José Pinula la van a nombrar una ciudad, eso no es algo que a San José Pinula le beneficie, no es algo sobresaliente, no es algo importante, ¿de acuerdo? Si me dijeran San José Pinula va a poner un albergue y va a multar a las personas que tienen tantos animales callejeros, yo diría eso sí es algo sobresaliente. Y que me digan, y del dinero recaudado, de las multas o de yo qué sé, se va a hacer un albergue para canino o algo así, y lo que se logre juntar y yo qué sé. O sea, propuestas sólidas, analícelas, ¿de acuerdo? Pero me desvío del tema. A eso me refiero con alguien importante, alguien que marcó un antes y un después en una comunidad, alguien que hizo algo por los demás. Alguien así es alguien importante. En San José Pinula se mencionaba a una persona que se llamaba Eufemio Hermógenes Huarchita. Él era un sacerdote de Guatemala en general, ¿verdad? Fue muy conocido por la defensa de los derechos humanos. O sea, él estuvo muy constante al defender los derechos humanos y fue muy, muy, muy importante en San José Pinula, ¿sí? Cuando él fue párroco, o sea, él fue como sacerdote acá de San José Pinula, él se opuso al reclutamiento militar forzoso de los jóvenes. Ustedes en aquel tiempo tal vez ni usted ni yo habíamos nacido, pero le voy a cuentan los abuelitos de aquel entonces que en Guatemala hubo una guerra interna, ¿sí? Entre los militares y en la guerrilla la conformaban civiles se le llama a las personas como usted y como yo que no tienen nada que ver con el ejército. Entonces, la guerrilla estaba conformada por civiles, ¿ya? ¿Qué sucedió? Que, por ejemplo, venían muchos guerrilleros, por ejemplo, y miraban que, digamos, José Ambrosio está en edad más o menos, ya es un jovencito, no le estaban preguntando, los reclutaban. O sea, no le preguntaban, ¿será que te querés unir a la guerrilla? Por favor. No existía ni el por favor ni el gracias. Simplemente los reclutaban y ya, y forzados. Decían, o te reclutamos, o te venís acá, o le pasa esto a tu familia, supónganse, va. Eso es un reclutamiento forzoso. Y también, fíjense que él se opuso a la esterilización de mujeres campesinas. Por aquel entonces,
No era como las jornadas del centro de salud de si ya no quieren más hijos, las señoras, ¿verdad? Vengan acá y les van a dar una operación para que ya no tengan más hijos. No, sino que él estaba en contra porque en aquel entonces se marcaba el hecho en que a las mujeres no le preguntaban, ¿usted ya no quiere tener más hijos? Esa es una violación a los derechos humanos cuando hacen eso. Ya no quiere tener más hijos. No le preguntaban, simplemente venga para acá y para que no tenga más hijos. Venga para acá para que ya no tenga más hijos. Y así. O sea, el problema aquí era que no preguntaban, no le daban libertad a la persona de escoger si quería o no, simplemente lo hacían. Por eso se dice esterilización forzosa. Lo más importante en San José Pinula fue que él se puso en contra del traslado del agua que había en San José Pinula hacia la capital. Le explico. Si usted viaja a la parte alta, en las aldeas de San José Pinula, hay muchos nacimientos de agua, hay mucha agua potable, porque hasta ahí, gracias a Dios, no ha llegado ni las residenciales, ni ha llegado tanto como Campero que tuvo, y un montón, ¿verdad? No hay, perdón que mencione marcas y todo, ¿verdad? Pero es un decir. No hay, la gente cuida mucho el ambiente verde, mientras que aquí, si ustedes se dan cuenta, caminan y hay un montón de basura. Para no irme tan lejos, los que viven por la colonia Santa Sofía, ahí pasaba un río antes potable, que los aledaños o las personas que viven cerca lo volvieron en río de aguas negras. ¿Por qué? Porque no saben cuidar, simple y sencillamente por eso. Entonces, en la parte alta, principalmente en la parte alta, son nacimientos de agua, o sea, el agua es cristalina, hay agua pura todavía, o sea, hay mucha por la naturaleza. Mientras, oigan bien lo que les estoy diciendo hoy, un 30 de mayo, mientras menos árboles, menos naturaleza haya y más asentamientos de residenciales hayan, menos agua va a haber en San José Pinula. No, para no irnos muy lejos, Villanueva, los que viven o conocen Villanueva, muchos de los lugares de allí padecen de que no hay tanta agua. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Lo que quisieron hacer, fíjense chicos, es que el agua de San José Pinula se la querían llevar a la capital. O sea, lo que era de aquí, lo querían extraer directamente a la capital. Capital. Entonces, los que estaban acá, era un problema, porque los que estaban acá, no solo se iban a tener iban a tener el agua muy bien, no, iban a tener el agua muy limitada, sino que encima de eso, pues, no les iban a proporcionar, como que allá la querían dar gratis, pónganse, va. Y acá la tenían que pagar, entonces todos se pusieron en contra, porque es como que yo les dijera a ustedes, fíjense chicos que es un ejemplo, a ustedes como son de aquí les voy a vender el agua, pero a los de la capital, como son de la capital, regalado. Es un ejemplo. ¿Es justo? No. Entonces, eso era lo que muchos de los campesinos de aquel entonces se ponían, así como que no es justo, que esto y que lo otro. Y lo que sucedió también fue que, como él peleó por los derechos, él tenía voz y voto, les decía a las autoridades de aquel entonces, no, que por favor, que esto y que lo otro, miren, para no irnos muy lejos, todo San José Pinula era una hacienda. Se llama Don Justo, hasta ustedes han visto a sus papás cuando van en un bus y dicen Don Justo y se bajan. Se llama Don Justo porque pertenecía, todo esto era un territorio de Justo Rufino Barrios. Conforme pasaron la historia y un montón, ya no fue parte de Justo Rufino Barrios, sino que se tomó como un municipio. Para los que viven por San Luis Puerta Negra, si no estoy mal, ahí era una, ¿cómo se llama ahí? Ay, se me va el nombre. Pero era como una finca. El dueño de la finca, los que viven ahí, los primeros que vivieron ahí en San Luis, fue porque el dueño de la finca le regaló un pedazo de tierra a cada trabajador, fíjese.
Y hoy es una aldea, pero en aquel entonces era una finca completa, donde el dueño les había regalado una porción de tierra a cada trabajador. Entonces voy a esto. Este personaje fue importante porque él se opuso e hizo que las personas pelearan por sus derechos, porque en aquel entonces estaban acostumbrados que las autoridades decían algo y todos los demás obedecían. Entonces él decía, no, es que no es justo, porque esto es de aquí, que un montón. Para no irme tan lejos, resulta que las personas que se dieron cuenta que él no dejó y que se opuso a que se llevaran el agua, no sé si ustedes saben la historia, pero dice que él iba en su auto y en una de esas le taparon los ojos y adiós sacerdote, lo mataron. Fue como, no, lo mataron porque él se opuso a que hicieran todas esas cosas. Entonces, siempre que hay una persona así, regularmente a las personas interesadas no les conviene y esas personas interesadas pues realmente vinieron y lo asesinaron. Entonces, cuando hablamos de personajes importantes, él entró dentro de esta parte de San José Pinula porque no permitió que se llevaran el agua, porque hizo que las personas pelearan por sus derechos y al final él por defender todo esto que él creía justo, lo mataron, ¿verdad? Si usted quiere saber cómo terminó la historia termina en que no se llevaron el agua, o sea, él logró que no se llevaran el agua, que respetaran los derechos de las personas, sin embargo, él pagó con su vida, ¿verdad? Entonces, ojo ahí, vámonos a la 110 y ahorita platicamos. Página 110, chicos. Parece. Bueno. Chicos, vamos al inciso 1. Piensa en una persona influyente de tu comunidad que sea respetable y digna de imitar. Redacta su descripción. Yo le di el ejemplo de una. El sacerdote Hermógenes usaba lentes, sus lentes eran así negros y estaba vestido de sacerdote, ¿verdad? Pero usted puede colocar, donde dice personaje, aspecto físico, cualidades y valores, una persona que usted crea que es importante en su comunidad, en la de usted, cerca de su casa. ¿Quién cree usted que ha sido digna de imitar? Por ejemplo, piense, chicos, piense. Puede colocar al sacerdote si usted quiere. Él se llama Hermógenes Coarchita. Hermógenes lleva H. No, porque dice de tu comunidad. Tiene que ser donde tú vives. No, ajá, de donde tú vives. No puede ser de otro. No me van a poner a un papa, no me van a poner a un pastor, porque no. Si ustedes creen que van a la iglesia, por ejemplo, y su pastor es digno de admirar, coloca el nombre de su pastor. Si usted va a una iglesia y su sacerdote es digno de admirar, coloca el nombre de su sacerdote, ¿ya? ¿Quién creen ustedes, de las personas que ustedes conocen, que es digno de admirar y de imitar? Por ejemplo. ¿Puede poner el nombre del sacerdote por favor? En el aspecto físico, ¿cómo es? Y en cualidades y valores también. ¿Es usted católica o cristiana? Soy cristiana porque sigo a Cristo, así. Sí, pero me refiero a cuál religión. ¿Qué valores te gustaría tener? Espérame, ahorita te respondo. En la número 2, solo chicos, en la 2 dice, analiza. Si tuvieras que elegir una profesión con la que pudieras contribuir a mejorar tu comunidad y el mundo, ¿cuál sería y qué cualidades y valores te gustaría tener? Por ejemplo, digamos que José Ambrosio quiere ser bombero. Va a poner profesión bombero. ¿Qué cualidades y valores tiene que tener? No tiene que tener miedo, para empezar. Y tiene que tener mucha calidez humana. Por ejemplo, si estoy viendo que aquel niño o aquella persona está quemada, no lo voy a dejar ahí quemado, ¿verdad? No. Tengo que hacer lo posible por salvar su vida. Entonces, recuérdese, ¿qué profesión o qué cosas soñaron ustedes de niños, niños, más chiquitos, que les gustaría hacer para ayudar a alguien? Tienen 4 minutos.
4, Iquito. Muy bien. Chicos, en la página número 110, los que ya terminaron de clase, pase, y los de casa también, pasamos a la 112. Eso no me lo van a enseñar hasta que yo les diga. 112. Donde dice, reescribe en el inciso 1, aparecen varias palabras, ¿sí? Y la instrucción es la siguiente. Reescribe, chicos, las palabras en orden alfabético. Donde dice, busca en el diccionario su significado y escríbelo en el cuaderno, no lo vamos a hacer, solo lo van a escribir en orden alfabético. El inciso número 2, donde dice reescribe. ¿Alguna palabra con A? Revisemos. Auscultar, muy bien, entonces la vamos a escribir. Auscultar. Auscultar. La va a ir tachando. Una con B. Sí hay. Bisílabas, lo escribe también. Bisílabas. Una con C. Contexto. Muy bien, contexto. Una con D. Muy bien, va a colocar la palabra descripción. La coloca por acá. Descripción. Muy bien. Pidas ahí pues, descripción. ¿Qué otra palabra van a encontrar ahí? Producción. No. Tiene que ir en orden, Diego. Después de la D, ¿qué sigue? La E. ¿Alguna con E? Expresión. Muy bien. Van a escribir la palabra expresión. Ahí. Muy bien. ¿Alguna palabra con H? F, perdón. F no. G tampoco. H sí hay una. ¿Cuál? Eder. Muy bien, entonces vamos a colocar la palabra heder con H. ¿Con I? Informativo. Informativo, muy bien. Informativo. Con J no hay. Con K tampoco. L tampoco. Con M. Masiva. Muy bien, masiva. Con N. Navegar. Navegar, correcto. Miss, cuando termine de terminar todas que usted está diciendo, me puedo olvidar de decirlas. N con MNO. Organizar. Organizador, creo que es verdad, sí. Va, escríbala. Organizador. Por contexto. Con P. Prohibición. Y está la palabra pellizcar. ¿Qué va antes, la R o la E? Según el alfabeto. La E. Entonces va a colocar pellizcar. Y luego prohibición. Sí, yo apenas voy por... Pilas ahí. Corra. Muscular. Con pellizcar. De ahí prohibición. ¿Hay una con Q? No. No. ¿Con R? Sí. Sí. Retaíla. Pues, por S es prohibición. Sustantivo, correcto. Sustantivo. Y si hay una, ¿verdad? Tecnología. Ujú. Y la última, vislumbrar. Va. Una vez la tengan, voy a volver a decirlas, ¿sí? Auscultar, tienen que estar atentos a lo que voy diciendo de una vez. Bisílabas, contexto, descripción, expresión, heder, informativo, masiva, navegar, organizador, pellizcar, prohibición, retaíla, perdón, sustantivo, tecnología y el último es vislumbrar. Va, escúcheme bien.
En la parte número, solo quiero que hoy haga el inciso número 2 y de una vez va a ser el inciso 3. En el inciso número 3, las palabras que colocamos antes, lo único que tiene que hacer es separarlas en sílabas. Solo necesito que lo haga separado en sílaba y mañana continúo la página. No me envían foto hoy nadie porque no, hasta que yo les diga, ni de la que acaban de hacer ni de esta, hasta que yo les diga. Solo tienen que tener ordenadas las palabras en el alfabeto, según el alfabeto, y en el inciso 3 de tarea, solo separar las palabras en sílabas, solo eso. Mañana van a corroborar conmigo que las tengan bien separadas, ¿de acuerdo?